Sentaros, hermanos. Hoy nos ha dado el Señor también un día precioso, ¿verdad? Sobre todo, un día más para poder estar en su presencia y buscarle. Amén. Porque es lo primero que tenemos que pensar cuando el Señor nos permite abrir nuestros ojos por la mañana. En Él. Pero todo, el cristiano, el discípulo de Cristo, no nace así, ¿verdad? Requiere de una formación, requiere de un tiempo de preparación. Y eso precisamente es lo que hoy vamos a ver. De hecho, el título del mensaje es Formación y carácter del discípulo de Cristo. Ya no digo cristiano, sino discípulo. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente importante es ser discípulo, porque eso equivale e implica a imitar al Maestro, al Señor. Amén. Cierto es que existe un viejo refrán popular que dice que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Indudablemente, por supuesto, ninguna prenda exterior es capaz de formar al hombre interior. Pongas lo que te pongas, una bufanda, un vestido amarillo, un pantalón verde, lo que tú quieras. Eso no te va a formar a ti interiormente. Por mucho que te disfraces, solo vas a dar una imagen. Es más bien el hombre interior. Bueno, yo es que no soy como los políticos, yo hablo en idioma de la Biblia. Cuando hablo del hombre, hablo de hombre y mujer. Yo no soy como los políticos, ellos, ellas, todas esas cosas yo me las evito. Es más bien, como os decía, el hombre interior el que pone imagen y viste al hombre exterior, dando una imagen real de la persona. Siempre, lo que se dice siempre, el hombre espiritual es quien debe prevalecer sobre el carnal, sin lugar a dudas. Pero todo en la vida, para avanzar y para avanzar bien, necesita un tiempo de aprendizaje. Quizás unos necesiten más, otros necesitan menos, pero lo importante es no quedarse parado. Y ese aprendizaje veremos que tiene que ir irremediablemente, no hay otra manera, unido, aunque no nos guste muchas veces y en ocasiones, a una disciplina férrea. Es decir, no podemos estar hoy un ratito, mañana no me apetece, pasado me voy por ahí, luego al otro día, ay, que me he acordado 5 minutitos a leer la palabra. No. Todo aprendizaje necesita una disciplina. Si es que verdaderamente queremos ver excelentes resultados. Y para ver excelentes resultados, no os quepa la menor duda que hay dos cosas necesarias. Se necesita tiempo y se necesita tesón, estar ahí encima. Tiempo que a veces nos resulta largo y costoso y requiere de sacrificios para aquel que recibe la formación. O sea, todo lo que verdaderamente merece la pena en esta vida, como es el formarse como discípulo de Cristo, no dudéis que necesita un tiempo. Por poneros un ejemplo, el hoy rey de España, Felipe VI, ¿qué hicieron? Desde su más tierna infancia, prácticamente desde que nació, tuvo una preparación muy esmerada. ¿Para qué? Para que hoy día pueda ser rey de este país llamado España. Y eso necesitó formación y dura, y desde que nació y hasta ahora. Y esto le ha puesto toda una vida de preparación, es lo que le ha supuesto. Los propios apóstoles
También pasaron algunos años con Jesús para poder llegar donde llegaron. Es decir, a ser unos buenos discípulos del Maestro y estar preparados para algo tan importante, que eso es lo que a nosotros hemos sido llamados también hoy día, que es la extensión del reino aquí en la tierra, pero no una extensión cualquiera, porque con el Señor no nos podemos permitir el lujo de hacer chapuzas, sino una extensión con excelencia. Y para hacer algo con excelencia, lo primero que uno tiene que hacer es estar preparado, porque si no, no lo hará bien. Estamos todos de acuerdo, creo, que no les fue fácil. Fácil hasta el punto que hasta llegaron a perder su vida. Mirad, para llegar a ser lo que verdaderamente quieres ser, o lo que estás llamado a ser, vosotros y yo estamos llamados a ser verdaderos discípulos de Cristo. Pero no tengas la menor duda que tendrás que renunciar a muchas cositas de las que nos gustan. ¿Y qué pasa? Que esas cosas son las que nos impiden llegar a esa meta y a ese propósito que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué requiere? Esfuerzo y voluntad. Y requiere el que renuncia. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Niéguese a sí mismo. O sea que cuando te mires al espejo por la mañana, cuando te apetezca, dile al que tiene delante: yo no quiero ser como tú, yo quiero ser como Cristo. Amén. Gloria a Dios. No vas a poder, ni vamos a poder llegar a la cima de la montaña si antes no comenzamos a escalar. No he visto a nadie que llegue a la cima de una montaña y se ponga en la falda de la montaña con una tumbona allí a tomar el sol. La cima estará arriba, pero tú no te vas a mover, ni vas a poder gozarte ni disfrutar de la vista que te trae el subir a esa cima. Nunca vas a poder disfrutar si no eres capaz de formarte como discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque no vas a ser capaz de ver la gloria de Dios. Los hay que pretenden, ya digo, llegar a la cima con el mínimo esfuerzo. El clásico listillo que dice: ¡ay, voy a tomar un atajo! Y queridos hermanitos, en el Señor no hay atajos. Solamente hay un camino, y si quieres llegar al final de la meta, no te queda otra que andarlo. Porque de otra manera es totalmente imposible. Solo van a triunfar aquellos que se levantan, buscan, se esfuerzan y no se paran para nada. Amén. Siempre llevan el ritmo. Amén. Más despacio, más fuerte, pero nunca te puedes parar. Porque no es que te quedes donde estás, que eso es un error. Bueno, yo me quedo aquí, estoy bien. No. Desde el momento que tú te paras en las cosas del Señor, no es ya que no avances, es que vas a ir para atrás. Porque ya se encargará el enemigo de nuestras almas. Y todos estos que se esfuerzan, se levantan y buscan, serán capaces de volver a empezar y crear las condiciones para triunfar llegando a la meta. ¿Y eso qué es? Eso es lo que tenemos que hacer todos. Que no haya nadie que se quede atrás. Amén. Que no haya nada que nos impide ni nos quite el ánimo de avanzar hacia adelante. ¿Cuántos, basándose en su propia sabiduría, entre comillas, toman decisiones erróneas y luego le echan la culpa al mundo? ¡Qué mal está el mundo! No, qué mal estás tú, guapo. Está fatal. Pero eso no quiere decir que te pierdas. Eso quiere decir que rectifiques. Hoy día, como todos sabemos,
pues estamos viviendo unos tiempos difíciles, revueltos, inciertos e inseguros en todos los aspectos. La sociedad está como está, pero no podemos echarle la culpa a la sociedad, al mundo, como algo así efímero, no. La sociedad la formamos tú y yo. Y según estemos tú y yo, va a estar esa sociedad en la cual vivimos. Los que hemos pasado por el ejército, yo me acuerdo que algunos decían, el ejército es una porquería, la mili no la quiero. Pero perdona, la mili la hacemos tú y yo. El ambiente que crees en tu barracón, en tu compañía, es el ambiente que vas a tener. Si tú te dedicas a fastidiar al prójimo, pues el prójimo también te fastidiará a ti, muy probablemente. Entonces el ambiente lo creamos todos, hermanos. Hoy día, ya digo, estamos viviendo tiempos muy revueltos, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país, de España. Pero pensemos que hoy día todo en este mundo está globalizado, está interconectado. Y dices, oh, lo que le pase a los rusos y a los ucranianos es problema de ellos. No, también es problema tuyo porque te va a afectar, por poner un ejemplo. Cada día saltan a la calle, pues vemos nuevas ideas políticas, nuevos sistemas religiosos, nuevas sectas. Es, entre comillas, una fábrica imparable muchas veces de hacer las cosas mal. Pero no olvidemos quién es el que está aquí, el príncipe de este mundo. Y fijaros que todos intentan convencer a todos con palabras, y además palabras falsas, rebuscadas, pero a su vez atractivas. Porque si alguien llegara y te dijera, te voy a bendecir, vas a trabajar 30 horas y no te voy a dar un euro. Jolín, qué bendición. Ahora, que si viene uno y te dice, te voy a dar el sueldo completo y vas a trabajar 2 horas, ¿dónde hay que apuntarse? Te lo podrán decir, pero nunca lo vas a conseguir. Pero te diré algo que ya sabes, pero lo vamos a recordar. Hace ya 2022 años un hombre llegó a la tierra llamado Jesús de Nazaret. Las palabras de Jesús ya por sí solas tienen poder. Sus obras y sus hechos dieron un nuevo rumbo a la humanidad, impactando a todos, a propios y a extraños. Sus palabras no eran ni de un político ni de un religioso, ni muchísimo menos. Pero en cambio, esas palabras que él decía marcaron un estilo de vida. Su carácter quedó impregnado en el corazón de millones de seres humanos y hasta hoy día sigue impregnando a muchos millones de seres humanos. Gloria a Dios. Hoy día nosotros, los herederos de ese estilo de vida, nuestro hablar y carácter debería delatarnos, como discípulos suyos. Ahora, cada cual que se haga esta pregunta. ¿Mi carácter, mi forma de hablar delata que soy discípulo de Cristo? Buena meditación. Y todos aquellos que nos vean han de ver, por supuesto, algo que no han visto nunca, algo distinto, algo especial, algo excepcional y genuino, que es el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Sintiéndonos, por supuesto, orgullosos al declarar que somos discípulos de Cristo, Amén. Discípulos del Maestro, porque hay quien todavía y va a las iglesias, se avergüenza, según en el ambiente que esté metido y por donde vaya, de decir yo soy cristiano, con que para decir todavía soy discípulo menos, porque a lo mejor según donde anden algunos dicen soy discípulo, dice este está colgado, que se habrá fumado, ¿qué es eso? Lo de cristiano les va sonando, lo de discípulo es una palabra
un tanto extraña para muchos ambientes. Pero quisiera comenzar diciéndoos que Dios no solo llama a la salvación, la cual, como todos sabemos, nos viene por gracia. También nos llama a la madurez espiritual. Qué importante es eso. Madurez que ha de forjar, nuestro carácter de cristianos y de discípulos de Cristo. Por eso hoy, en este mensaje, también vamos a poder descubrir las cualidades del carácter de un verdadero discípulo. Qué importante es. Y del pastor, eso yo ya me lo sé. Pues gloria a Dios, porque así se lo puedes decir a otros. Veremos cómo la fe, por supuesto, es la base, los cimientos fundamentales para poder desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Sin fe va a ser imposible que desarrolles ese carácter. Descubriremos cómo el consagrarnos más al Señor nos va a llevar indiscutiblemente a parecernos más a Él, gloria a Dios, a ser más como Él es. Y ahora vamos a pasar, hermanos, ya al texto de la palabra que Dios nos tiene preparado para hoy. Y para ello vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, comenzando por el verso 1. Partícipes de la naturaleza divina, gloria a Dios. Qué privilegio, ¿no? Que el Señor nos deje ser partícipes de su naturaleza. Y dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuidado con esta frase, cuando está diciendo una fe igualmente preciosa que la nuestra, es una referencia a la fe, digámoslo así, entre comillas, de los cristianos corrientes, que le daba y tenía el mismo valor que la fe que tenían los apóstoles. Y sigue, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a quedarnos por un segundín con estas dos palabras, piedad y excelencia. Y esta palabra que oímos tanto de piedad, que tanto hemos oído, ¿qué significa esto de la piedad? Pues hermanos, es algo tan sencillo como la virtud moral que inspira por el amor al prójimo como actos de compasión. También hemos visto la palabra excelencia, ¿verdad? Que la hemos nombrado ya hoy alguna vez. Que esta palabra viene del griego arete y significa nada más ni nada menos que virtud moral. Qué importante eso, ¿eh? A veces si dice excelencia, pues a lo mejor piensas que estás hablando con un ministro, el trato que le das. No. Pero la palabra excelencia, el significado es virtud moral. Entonces, si alguien dice que eres una persona excelente y que haces cosas excelentes, fijaros qué importante, aunque a veces muchos no lo sepan, te está diciendo que tienes una gran virtud moral. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes, como decíamos, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vemos que en primer lugar nos habla de la naturaleza divina. No se refiere, por supuesto, a una naturaleza igual a la de Dios, sino a una vida regenerada y transformada. ¿Y eso por qué? Porque está claro que el cristiano no puede nunca ser divino,
ya que divino solo es Dios, amén. Pero sí santo. Por lo tanto, cuando habla naturaleza divina, nos está llevando a que tengamos una vida en santidad. Y por último vemos que también nos habla de concupiscencia. Esta frase que también muchas veces la oímos en la palabra. Y esto no es otra cosa que deseos sensuales o apetitos carnales, una codicia ilegítima y desordenada. Y seguimos con el verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al principio de este verso hemos dicho que nos dice poniendo toda diligencia. Es importante, ¿por qué? Porque ya el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos aplicarnos tenaz y celosamente por huir y dejar atrás la concupiscencia, con el fin de cultivar y desarrollar las virtudes que se enumeran. Y las virtudes que se enumeran vamos a pasar al verso 6. Dice, al conocimiento, dominio propio. Es que esto va todo seguido, una cosita detrás de otra. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Cuando está diciendo al afecto fraternal amor, con esto lo que nos está indicando es que, por ejemplo, el amor ágape, que es el amor de Dios, es algo mucho más que el afecto fraternal o social. Queda por encima de todas a todas. Porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos. Cuando todo esto está en nosotros, cuando todo esto lo vivimos, cuando todo esto está en nuestro corazón, no podemos estar ociosos. Y estar ociosos, ¿qué significa? Perder el tiempo. Cuando nosotros tenemos claros estos conceptos bíblicos, no vamos a parar, vamos a estar todo el día ahí al pie de la obra, para testificar, para hablar, para orar, para leer la palabra. Alguien que verdaderamente vive la palabra nunca va a estar ocioso, siempre va a encontrar cosas que hacer para la obra. Dice, estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, no da mucho de sí. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y alguien que se olvida de arrepentirse con sus pecados, quiere decirse que el enemigo está ahí pegadito a él. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Qué importancia tiene, ¿verdad? Amén. Los resultados que trae el hacer estas cosas, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, ¿verdad? Que decía, yo sé que todo esto lo sabéis vosotros, pero mirad lo que dice el apóstol, aunque vosotros lo sepáis, yo machacón, os la voy a seguir recordando. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación,
Dale al que tienes al lado así un meneíto, dile, despierta. Que el Señor quiere darte un toquecito, quiere amonestarte en su amor. ¿Os tenéis miedo que no está la llave? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me declaró. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro estaba preocupado de que al morir les quedara en la mente esas cosas, que no se le olvidaran. Y pregunto, ¿cómo podrá Pedro dar testimonio y que tuvieran memoria de estas cosas? Aun cuando Pedro desapareciera, cuando partiera de este mundo. Esto solo es posible de una manera. Dar testimonio y que tuvieran memoria de estas cosas. A través de tu propio testimonio, tus palabras vivirán. Y más si son las palabras de Dios en tu boca. Es el mejor legado que se puede dejar a nuestros hijos, nietos, bisnietos. El mejor legado personal de edificación que Pedro les podía dar. Y nosotros, al igual que Pedro, hemos de dejar también buen testimonio para las generaciones venideras. Como os he dicho tantas veces, para mí el mejor mensaje y la mejor predicación es siempre nuestro propio testimonio, porque eso marca. Ya que a través de él guiamos muchas veces a inconversos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque te ven algo diferente. Y como la gente es curiosa, va a ver por qué eres tú así y qué haces para tener ese carácter. Y cuando llega el momento y le dices, yo soy un hijo de Dios y soy así porque el Señor me ha cambiado. ¡Wow! ¿Y dónde está el Señor? Está contigo, pero todavía no lo has visto. Lo único que tienes que hacer es quitarte las legañas y esas las vamos a quitar rápido. Solamente tienes que decirle al Señor que sea Él quien controle tu vida. Y dejarte llevar. Pero no te quedes solo en la orillita. No me hagas chapuzas. Métete hasta adentro y cuando veas que los pies no te tocan el suelo, déjate llevar, que ahí va a estar el Señor. ¿De qué sirve predicar el Evangelio si el que lo predica carece de la autoridad moral para hacerlo? Y carecer de la autoridad moral para predicar el Evangelio, ¿qué es? No vivir lo que tú estás predicando. Y la autoridad está avalada, por supuesto, también por ese testimonio personal. Pensemos por un momento que cuando el apóstol Pedro escribió esta epístola, él era consciente que su hora de partida estaba cerca. El Señor, como hemos oído, se lo había dicho. Para él era importante llamar la atención de situaciones que habrían de venir. ¿Para qué? Para que cuando esas situaciones llegaran, aquellos que le escuchaban pudieran recordar qué es lo que Pedro les había dicho y cómo tenían que actuar. Por supuesto, siempre en dirección a donde indica la palabra de Dios. Es decir, quería Pedro que no les cogiera de sorpresa. Por eso Pedro era machacón. Yo sé que lo sabéis, pero por si alguien se despista, otra vez os lo recuerdo. Tenéis que estar, como decía la pastora cuando estaba en Exploradores del Rey, atentos, vigilantes y alerta, ¿no? Aunque Pedro era apóstol, no se pone en una posición de prominencia o relevancia sobre los demás cristianos. Vemos que ahí, fijaros lo que dice, que él, así como los demás creyentes, con una fe igualmente preciosa, nos decía antes. Además, Pedro tenía gran interés
en el crecimiento y desarrollo espiritual de los cristianos, porque sabía que si se quedaban parados y no avanzaban, iban a ir hacia atrás, no se iban a quedar ahí. No quería que se quedasen parados sin avanzar, ya que eso sería la ocasión perfecta, ¿para qué? Para que el enemigo los atrapara. Cuando dejas una rendijita, el enemigo debe ser muy finito, porque se cuela por cualquier lado. Es decir, todo lo que no sea avanzar, como os vengo diciendo, es, entre otras cosas, darle ventaja al enemigo de nuestras almas. Y nosotros no estamos para facilitarle las cosas al enemigo. Nosotros estamos para complicárselas. Y a la corta o a la larga, si no lo hacemos así, eso equivale a condenación segura. Él en todo momento se esfuerza para que puedan ver la parte positiva del mensaje. Qué importante, hermanos, es poder ver siempre las cosas buenas. No quedarnos solo con lo malo. Tenemos que sacar lo bueno de todo lo malo que podamos ver. Porque hay muchas cosas buenas entre las cosas malas. Y nosotros tenemos que saber extraerlas y rechazar todo lo que no nos bendice. Es más, les asegura que les aguarda un futuro glorioso, gloria a Dios, si viven victoriosos en Cristo. Eso es una garantía que Pedro les da, y esa garantía también la tenemos nosotros, y esa victoria se consigue en obediencia y perseverancia en el Señor día a día, sin descansos, como veníamos diciendo. Como prueba de ello les habla de la amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Atentos y mirad muchas veces qué error. Hay que piensa que por el hecho de hacer simplemente la oración de fe, ya es un cristiano y además salvo. Grave error. Conformándose solo con este primer pasito, sin avanzar más. Tristemente, cuantos hemos visto entrar por la puerta que han hecho la oración de fe, se han quebrantado, traducido al castellano, emoción, y las emociones se pasan. Eso indica que poco conocen de lo que significa ser un cristiano y un verdadero discípulo de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un mundano? ¿El haber hecho simplemente la oración de fe? Pues no, implica muchísimo más. ¿Alguna vez te has planteado qué cualidades distinguen a un cristiano, a un discípulo? ¿Cómo tiene que ser uno para que se distinga? Pues medita sobre ello y quizás descubras algo en ti que te sorprenda y no te guste. No te enfades por eso. Eso es que el Espíritu Santo te está hablando, porque hay cosas que todos tenemos que cambiar. ¿Os habéis preguntado también el por qué Pedro hace tanto énfasis en la justicia de Dios? Pedro, como judío, sabía que muchos trataban de justificarse mediante la observancia de la ley. Él lo sabía. Pero ¿qué pasa? Que ahora, como cristiano, como discípulo y apóstol de Cristo, se dio cuenta que todos esos esfuerzos religiosos eran totalmente inútiles. La ley lo que hacía era revelar el pecado y demostrar que el hombre era incapaz de cumplir las normas divinas, y aun ellos, por si era poco, aún imponían más cargas. Pero los cristianos, nosotros en Cristo, nos apoyamos en nuestra propia justicia, es decir, para entendernos, Jesús como nuestro Salvador, su justicia nos es imputada, o lo que es igual, acreditada. Gloria a Dios. Os diré que hay hermanos también en la fe, porque hay de todo, que ven a otros avanzar y parece que se molestan, se enfadan, cogen complejo, a ver por qué este se sabe 30 versículos.
y yo no me sé nada, ¿será que no valgo yo para esto? En las cosas del Señor no se trata de valer o no valer, se trata de querer y de creer. Amén. Dice la palabra que al que cree que... Y os digo así de claro y rotundo, mentira del diablo el que piense esto. La respuesta solo está ¿en qué? En nuestra firmeza, en nuestra determinación de creer en la gracia, santidad y justicia de Dios. Amén. Tengo muy claro que todo creyente puede avanzar a pasos agigantados hacia el camino de la perfección, porque es el camino que todos debemos de llevar, dirigirnos a ese camino de la perfección. Pero también tengo muy claro que para ello hay que ser esforzado, atento a la palabra y a la voluntad de Dios. Amén. Eso cuesta mucho, pero no es imposible. Amén. Como decía el apóstol Pedro, la fe igualmente preciosa. Consiste en algo tan simple y tan sencillito como en una entrega y consagración total al Señor. Veréis, en el Señor todo está intercomunicado. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene su para qué y su por qué. Tenemos algo tan importante como, por ejemplo, la gracia, que tanto hablamos, que ya sabemos que es un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Amén. Por eso, siendo la gracia la base de toda bendición de Dios hacia cada uno de nosotros. No intentemos nada, porque dice, ay, voy a hacer esto. Los hay profesionales de intentar echar una manita a Dios. Y tú, si en algo tienes que echar una mano a Dios, entre comillas, es en tu decisión firme de obedecer, ya que nosotros nada podemos hacer en nuestros propios méritos. No conozco a nadie que diga, yo me merezco el cielo. Bueno, lo puede decir, luego ya veremos. Partiendo de la base que, como os digo, no tenemos ningún mérito. Todo se lo debemos a Dios. Amén. Tenemos también la fe. La fe podíamos describirla como una gran sensación de bienestar. No la definición que tenemos en la palabra. Esta es una definición sencilla. Si tú tienes fe, tienes bienestar, estás a gusto, te sientes bien. Nada te preocupa. ¿Por qué? Porque tu fe te lleva a confiar en Dios. Y cuando tú confías en Dios, estás tranquilo, tienes paz. Porque ese bienestar también afecta a toda tu personalidad. Cuerpo, alma, mente, espíritu, emociones, absolutamente a todo. Es por eso muy importante, hermanos, saber que llega cuando la conciencia ha sido limpiada de culpabilidad. Ya que al limpiar nuestra conciencia, nos aseguramos una perfecta relación con Dios. Tú no puedes estar haciendo nada indebido y tener paz y decir, ay, cuánta fe tengo, el Señor me lo va a quitar todo. Tendrás que ir como el rey David. El rey David se equivocó no una vez, muchas, pero sabía dónde tenía que ir a lavarse, sabía dónde tenía que ir a limpiarse, sabía que tenía que ir a los pies del trono de la gracia. Sin olvidar que también en este caso dependemos de la gracia de Dios para ser limpiados. La necesitamos, hermanos. Algo más que no tenemos que olvidar nunca, hubiéramos podido tener paz, no hubiéramos podido tener paz de no ser por Cristo. Y tenemos paz y conocimiento. El apóstol Pedro dice que el sentido de la paz y la gracia de Dios en nuestro corazón siempre ha de ser una experiencia que crezca y se multiplique. No podemos dejarlo en un ratito de emoción. Eso tiene que cultivarse, tiene que abonarse y tiene que crecer.
y multiplicarse. Eso sí, cuidado, que no se refiere a cualquier conocimiento, sino al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y os diré algo más: cuanto más crezca en cada uno de nosotros ese conocimiento, ¿sabéis lo que va a pasar? Que mayor ha de ser nuestra paz. Cuando más conozcas del Señor, más grande va a ser tu paz. Pero está muy claro que el conocimiento de Dios solo puede venir a través de ¿qué? Del estudio de la palabra de Dios y de la oración. De esta forma, el Espíritu Santo siempre nos va a revelar cosas que desconocemos. Aquellos que no estudian y descuidan la lectura de la palabra de Dios, están perdiendo la oportunidad de aumentar su conocimiento sobre Él. Y qué importante es saber cada día más de Dios, siendo esta actitud muy grave y de consecuencias nefastas, como es el no gozarse y disfrutar en plenitud de esa paz de Dios tan anhelada. Porque este mundo, todos los que estamos aquí, necesitamos muchas veces y siempre sentir paz. Este mundo cada día está más desquiciado. Os diré que físicamente cierto es que pertenecemos a este mundo. Físicamente estamos aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia, o bien mediante el rapto. Pero hay algo que el cristiano no tiene que olvidar en el sentido espiritual. Y es que aunque estemos en el mundo, ya no pertenecemos al mundo. ¿Verdad que todos lo sabemos? Por tanto, nuestro estilo de vida en ningún momento ha de ser un estilo de vida mundano. Nunca, hermanos. No tenemos que permitir que el mundo ejerza ningún tipo de influencia sobre nosotros. ¿Qué nos dice la palabra? Que ellos son los que tienen que imitarnos a nosotros, a los hijos de Dios. Y hoy día, desgraciadamente, el mundo se está metiendo con las puertas abiertas de par en par en la iglesia del Señor. ¿Y todo eso por qué? Porque se lo permitimos. No tenemos que permitir, por eso, que el mundo ejerza ningún tipo de influencia sobre nosotros. Cuando declaramos que Jesús toma el control de nuestra vida, Satanás en ese instante, si algo de dominio tiene sobre nosotros, lo acaba de perder. Pero cuidado, ya que buscará, él no descansa, no es como muchos que descansan, ya que buscará la ocasión para recuperarlo. O sea, va a estar ahí atento a ver cuando éste se despista. Por lo tanto, no nos descuidemos nunca. Las obras de la carne, la corrupción y decadencia moral desaparecerán de nosotros, de aquellos que la tengan. Pedro también nos habla de virtudes bíblicas, como hemos leído, ¿verdad? Pedro nos habla de virtudes bíblicas. Aquí podemos encontrar, si vemos estas virtudes que nos habla Pedro, lo primero que nos va a venir a la cabeza, vamos a encontrar algunas similitudes en estos pasajes y en la lista de los frutos del Espíritu que nos hace el apóstol Pablo en Gálatas. Si repasamos así deprisa en Gálatas 5, 22, 23, ¿cuál dice? Más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Amén. Pero menciona algunas de las cualidades que describe Pablo y a su vez agrega otras. Y yo estoy plenamente seguro que la lista de virtudes cristianas abarca mucho más. Pero también os digo que aunque los pasajes de Pedro y Pablo parecen los mismos,
os diré que no son iguales. ¿Y sabéis por qué? Vamos a estar atentos un segundín a esto. Cuando Pablo se refiere a estas virtudes como frutos, a mí la verdad muchas veces me viene a la mente como una cepa, una vid cargada de uvas, va a ir absorbiendo, las cuales revelan su vida interna. Ese fruto que sale es como está la cepa por dentro. Esa forma de hablar tuya y mía, ese comportamiento que tenemos, lo que sale al exterior, el fruto que da, es como verdaderamente estamos por dentro. Es decir, todo aquello que emana del interior. En cambio, Pedro es diferente. En su enseñanza es como si nos sugiriera como un edificio en el cual se van poniendo los cimientos, se va levantando poco a poco el fundamento y luego se va poniendo un ladrillo sobre otro hasta completar la construcción. Es decir, la formación en el tiempo de un cristiano. Recordemos este texto que hemos leído también en 2 de Pedro, en el 5, 6 y 7. Añadid a vuestra fe virtud, una hilada. A la virtud conocimiento, vamos subiendo. Al conocimiento dominio propio, ese edificio se va levantando. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad efecto fraternal. Y al efecto fraternal, amor. Ya hemos llegado a la cúspide. Hemos llegado al tejado. Os diré que es imposible el pensar que alguien que profese su fe en Cristo y se considere discípulo no manifieste en su vida algunas de estas virtudes. Es imposible. Pedro, si os dais cuenta, insistía mucho en el conocimiento. Pedro quería que todos cada día tuvieran más conocimiento, ya que el recién convertido tiene muy poquito conocimiento o nada de la palabra, ni conoce de Dios. Por eso ha de prepararse. Por eso Pedro insiste que tienen que tener conocimiento. Su voluntad sería muy buena, pero si ha nacido de nuevo, le queda mucho camino por andar para llegar a ser un cristiano maduro y discípulo de Cristo. Y si esta voluntad permanece, no dudéis que lo va a conseguir. Es por esto que es tan importante el discípulo. Y por desgracia, muchos todavía a estas alturas no entienden y se niegan a ser instruidos. Aquí, los másteres, cuando se dan discipulado, tenía que haber cola para entrar. Y no es así. Con lo importante y lo que nos dice Pedro, la importancia de estar instruidos en la palabra. No quiero dejar pasar el hablaros del dominio propio. El dominio propio es cada día más difícil de encontrar. Son muchos los que se le hacen cuesta arriba, incapaces de autocontrolarse. La gente, el personal está como los globitos. Si le arriman un alfiler, ¡plop!, explotan. Están así. Ya que vivimos, como os decía, en una sociedad que cada día está más viciada, más permisiva y no se enseñan los principios morales y cristianos. Lo cierto es que esta batalla no podemos ganarla en nuestras fuerzas. Esta batalla se gana con nuestras rodillitas. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo seremos capaces de vencer esos impulsos carnales que a veces nos llevan a la perdición. Pero también la paciencia escasea. Pero ¿cómo podemos coger paciencia? Ya lo sabemos. ¿Quieres paciencia? Señor, dame paciencia. Toma prueba. A base de pasar pruebas, vas a tener buenos cimientos de paciencia. Sin duda el amor es la característica más importante de la lista presentada por el apóstol Pedro, ya que el amor
quien nos identifica inequívocamente con Jesús. Y en esto, decía Jesús, conocerán que sois mis discípulos. ¿Por qué? Por el amor que os tenéis unos a otros. Os queréis todos vosotros, me imagino. Dile al que tienes al lado, ¿cuánto te quiero? Si ves que se ríe, dile, pero no te lo crees. No olvidemos que nos habla de un amor ágape, como decía antes. Y este amor, el amor de Dios, no pone ni condiciones ni restricciones. Es importante saber que el amor ágape es la culminación de las virtudes mencionadas por el apóstol Pedro. Si me permitís el símil, os diré que es esa bandera en el tejado de ese edificio que os comentaba antes. Yo no sé en vuestros países, pero en España hay una costumbre de toda la vida. Cuando se hace un edificio y se acaba el tejado, si no ha habido ningún problema ni accidentes, entonces ponen la bandera del país en lo más alto del tejado. Eso significa que han triunfado, que todo ha salido perfecto. Y los cristianos tenemos que tener esa bandera cuando nos presentemos delante del Señor. Pero ha de ser Dios y no ni tú ni yo quien nos la ponga. Hay algo que quisiera recalcar y ya voy terminando. Si os fijáis, Pedro, después de exigir todas estas cualidades que estén en vosotros, agrega y abunda. ¿Y esto por qué? La razón es muy sencilla. Pedro no solo espera que todas esas cualidades estuvieran presentes en ellos. O sea, Pedro ya da por hecho que esas cualidades están en ellos. Pero ¿cómo está? Y si no, que exigía que éstas además fueran creciendo. Sí, yo soy muy bueno, como dicen muchos, yo no me meto con nadie. Pero Dios te está pidiendo más. Es decir, no podemos conformarnos con lo que ya tenemos que venga de parte de Dios. De Dios tenemos que anhelar y tenemos que querer cada día más y más. El crecimiento espiritual nos permitirá andar siempre en el camino hacia el cielo, que es el camino de la perfección. Si esto es así, será mucho más difícil que erremos y que pequemos. Pecar, pecaremos, pero le pondremos muchas pegas al enemigo. Sabía que pronto daría su vida por Cristo, Pedro. Pero lo más importante ya no es que supiera eso, es su seguridad y certeza que terminaría su carrera en victoria. Qué importante es que nosotros estemos seguros de eso, porque eso significa que no nos vamos a mover del camino de la perfección. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que ser conscientes que Dios nos ha encomendado una misión muy importante a cumplir. Y tenemos que ser, por supuesto, sal y luz aquí en la tierra. No vale solamente con declarar que eres cristiano, sino tienes que demostrar con tu actitud, con tu testimonio, que eres un discípulo y un buen discípulo de Cristo. Amén. Tus dichos y tus hechos no olvides que van a hablar por ti. Diré más, vana es la palabra de aquel que la pronuncia sin ninguna autoridad, como decía antes. No te conformes solo con los títulos entre comillas. Yo soy cristiano. Vívelos de una forma pura y que al igual que el apóstol Pedro, y el día que Dios te llame a su presencia, que tu testimonio viva por ti en aquellos que todavía no han acabado la carrera y se quedarán aquí. ¿Crees que serás capaz
de vivir un cristianismo en plenitud, siendo un buen discípulo de Cristo? Si lo crees, adelante, gloria a Dios. Eso quiere decir que has pasado todo ese proceso de formación con todas tus pruebas en victoria, alcanzando así un carácter semejante a Cristo. No olvides que se lo debes a Él, ya que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Jesús ya cumplió su parte con el Padre. ¿Y tú? Con esta meditación os dejo. Que el Señor os bendiga y os siga bendiciendo grandemente. Amén.